Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo les va? Este video lo estoy haciendo en relación al video anterior, donde presenté a Cristo como el Hijo de Dios engendrado, ¿sí?, por nuestro Padre Celestial. Como claramente les presenté en citas bíblicas, cómo manifiesta la Biblia, ¿sí?, y la inspiración que Dios dio en su palabra, cómo su Hijo, ¿sí?, fue engendrado. Y esta inspiración es producto de Cristo, ¿no? Cristo inspiró a los patriarcas, a los profetas, como hacía los apóstoles, para presentar esta verdad tan terminante, ¿sí?, y que es necesario entenderla, porque si no entendemos que Cristo es el Hijo de Dios, ¿sí?, no podemos aceptar las palabras del propio Cristo, de nuestro Salvador, quien dijo: porque de tal manera amó nuestro Padre, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cualquiera que no acepte, ¿sí?, a Cristo como Hijo literal de Dios, ¿sí?, está negando las propias palabras de Cristo, quien nos presentó el amor del Padre. Y cualquiera que sea hijo, ¿sí?, para ser hijo, tiene que haber sido engendrado. De la misma forma que ustedes o yo, ¿sí?, aquellos que tienen hijos, saben que su hijo es una representación de sí mismo, ¿sí?, es alguien que tiene las mismas cualidades, ¿sí? Yo soy un ser humano, ¿sí?, tengo una vida mortal, ¿sí?, soy de carne y hueso, así creo yo, engendro, ¿sí?, a mis propios hijos. De la misma forma, ¿sí?, y salvando las distancias, nuestro Padre Celestial, ¿sí?, creó, engendró, no creó, engendró, porque este es el gran problema. Y así como me ocurre a mí al decir determinadas palabras, porque siempre está guardado esta idea en la mente, ¿sí?, que crear es igual que engendrar, ¿sí? Y yo no creo a mi hijo, sino yo engendro a mi hijo, ¿sí? De la misma forma, nuestro Padre Celestial engendró a su Hijo en los días de la eternidad. Y al engendrarlo, ¿sí?, Cristo tiene las mismas cualidades de su Padre. Cristo es Dios. Y a través de Cristo existen todas las cosas. Lo primero que hizo nuestro Padre Celestial en los días de la eternidad fue engendrar a su Hijo. Y con Cristo, ¿sí?, a través de Cristo, hizo todas las cosas, las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y una de las citas que yo presenté de la Biblia para manifestar esta revelación es la que está en Proverbios, donde claramente se presenta a Cristo como la sabiduría de Dios, quien fue engendrada. Se presenta en femenino porque la sabiduría, la palabra sabiduría, ¿sí?, es femenino, por eso dice que la sabiduría fue engendrada. Pero quería presentarle a todos aquellos que tienen la fe adventista y creen en los escritos inspirados de la mensajera de Dios, lo que la propia mensajera dice con respecto a Proverbios, y específicamente lo que mismo Cristo, ¿sí?, manifestó a través de ella en su inspiración. Ahí en Exaltar a Jesús, en la página 10, ¿sí?, podemos ver claramente esta idea, y dice de la siguiente forma: el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, y específicamente manifiesta, como lo hace en todas las Escrituras, así como en las palabras inspiradas de la profeta de Dios, también en la Biblia, siempre manifestó Cristo como Hijo de su Padre Celestial. El Señor Jesucristo, el Hijo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta, y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo, era el comandante de las inteligencias celestiales, y el homenaje de la adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Esto no era robar a Dios. Y claramente no era robar a Dios, porque siempre pone a nuestro Padre Celestial por sobre Cristo, porque Cristo es el Hijo de nuestro Padre Celestial. Y aunque es Padre de toda la creación y es Dios, ¿sí?, por ser Hijo, ¿sí?, engendrado de su Padre, Cristo es aquel que vino a rescatarnos. Cristo fue engendrado por su Padre. Y ahora, como lo manifiesta la mensajera de Dios, dice de la siguiente forma: esto no era robar a Dios, ¿sí?, no era
ponerse por sobre Dios, el recibir todos los homenajes y toda la gloria, ¿sí?, de la creación, por cuanto por Él fueron hechas todas las cosas. Cristo dice de la siguiente forma: personificando la sabiduría declara de sí mismo. Cristo inspiró a la mensajera como inspiró, ¿sí?, en las Escrituras la idea de que Él era la sabiduría. Personificando la sabiduría declara de sí mismo: Jehová me poseía en el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. ¿Quién fue engendrada? Obviamente la sabiduría. Pero Cristo, como lo dijimos, como lo expresa la mensajera de Dios, Cristo personifica a la sabiduría, ¿sí? ¿En qué momento? En el momento, ¿sí?, antes de que existieran todas las cosas, cuando fue engendrada, cuando Él fue engendrado por su Padre, ¿sí? Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba los círculos sobre la faz del abismo. Proverbios 8, 22 al 27. Cristo se manifiesta a sí mismo, ¿sí?, lo expresa de esta forma, personificando a la sabiduría. Y declara todo esto de sí mismo. Se declara a sí mismo como la sabiduría que fue engendrada. Cristo, ¿sí?, es engendrado del Padre. Por lo tanto, ¿sí?, cuando nosotros leemos en las Sagradas Escrituras que Cristo es engendrado, no debemos alarmarnos ni pensar que es menor, ¿sí?, y que por ser engendrado no es Dios. Esto es un concepto que tiene el mundo sobre dioses menores y dioses mayores. Esto es un temor que no debe existir en el pueblo de Dios. Pero lamentablemente, ha sido transgiversada de tal forma la palabra de Dios, ¿sí?, ha sido tenida en menos las palabras, ¿sí?, que se le tiene miedo a la idea de que Cristo haya sido engendrado. ¿En qué tiempo? No hay un tiempo, no se puede medir el tiempo en el cual Cristo fue engendrado, pero todo lo que ha sido hecho por Cristo. Cristo con su Padre creó todas las cosas. Antes que existiera cualquier cosa, el Padre engendró a su Hijo. Esta es una idea que nosotros debemos tener en cuenta, meditarla y estudiarla, no para minimizar a Cristo, sino para exaltar, ¿sí?, no solamente a Cristo, sino a nuestro Padre. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y cómo fuimos hechos? ¿Sí? Un hombre y una mujer, ¿sí?, en unidad. Salvando las distancias nuevamente, vuelvo a decir, cuando el Padre, ¿sí?, en los días de la eternidad, ¿sí?, lo primero que hizo fue engendrar un hijo, ¿sí? Y aquellos que tienen malos pensamientos, ¿sí?, y tratan de humanizar la idea del engendramiento de Cristo, ¿sí?, el Padre no necesita a nadie para engendrar a su Hijo. Lo único que necesitó, ¿sí?, es hacerlo. Así como Cristo hace todas las cosas, el Padre, en su sola potestad, engendró a Cristo. Y con Cristo todas las cosas. Pero de tal manera nos amó a nosotros que entregó a su Hijo amado, ¿sí?, que estuvo con Él durante toda la eternidad por amor a nosotros. Y Cristo, ¿sí?, teniendo la gloria del cielo a su disposición, vino a esta tierra a morir en mi lugar. Esto debe ser nuestro tema de meditación. Iba a extenderme más presentando citas para manifestar esta idea de Cristo como engendrado. Pero bueno, hay otro tema que quería tocar muy rápidamente y que me parece fundamental en estos tiempos. Aquellos que miran mis videos y entienden cuál es mi prédica, lo voy a decir para aquellos que no han tenido la oportunidad de ver otros de mis videos. Trato constantemente de presentar la deidad, porque en los tiempos en que vivimos es fundamental entender quién es nuestro Dios, quiénes componen la deidad.
de la forma en que creemos, así adoramos. Y nosotros no vamos a poder permanecer en la verdad si seguimos adorando a quien no es Dios. Dios no nos puede guiar, no nos puede fortalecer, no nos puede educar, ¿sí? No nos puede sostener si nosotros constantemente estamos yendo a quien no es Dios para que haga en lugar de Dios. Entonces, todos mis temas tratan específicamente la deidad porque de ahí surgen todos los demás temas. Yo puedo entender todo el Evangelio, pero si no tengo a Cristo en mi corazón, si no entiendo quién es Cristo, si no entiendo lo que hizo Cristo, si no entiendo el amor del Padre, nada me sirve. Y hay un tema fundamental en relación a esto que tiene que ver con el Espíritu. Y esto también es un tema constante en mis videos. Tanto trinitarios como no trinitarios, ¿sí? Siempre la lucha es porque así hemos sido educados todos los que hemos salido o surgido de iglesias trinitarias. Buscamos la palabra Espíritu Santo para tratar de entender el contexto, ¿sí?, del lugar donde la buscamos y entender de quién se trata el Espíritu. Yo claramente sé que el Espíritu Santo es Cristo, así como el Padre tiene un Espíritu y ese Espíritu se manifestó en el bautismo de Cristo, ¿sí? La Biblia dice que el Espíritu de Dios descendió, ¿sí?, sobre Cristo, y aparte de descender espiritualmente el Padre, habló, ¿sí?, y dijo: este es mi Hijo amado. Estas fueron las palabras del Padre: este es mi Hijo amado, a él oíd. Estas fueron las palabras que aparecen en toda la Biblia, ¿sí? Aparecen en 3 oportunidades, ¿sí?, en el monte de la transfiguración y en el templo, el Padre diciendo lo mismo: este es mi Hijo amado. Si nosotros no entendemos, ¿sí?, que la deidad está compuesta por el Padre y el Hijo, tenemos un gran problema de adoración. Pero cuando nosotros pensamos en el Espíritu, como dije, vemos ahí claramente el Espíritu del Padre. Y en los escritos de la hermana White también vemos con mayor claridad, cuando vemos el bautismo de Cristo, no solamente que el Espíritu que desciende es el Espíritu del Padre, porque Elena lo dice, sino que la paloma no representa al Padre ni a un Dios Espíritu Santo, sino representaba a Cristo, la mansedumbre y la humildad de Cristo. Esto también es para entenderlo, si no, no entendemos quién es el Espíritu que descendió sobre Cristo en el bautismo. Así como Cristo, ¿sí?, descendió el Espíritu del Padre sobre Cristo, por la oración de Cristo en ese momento del comienzo de su ministerio en esta tierra, tenemos que entender como Cristo también, ¿sí?, es hijo de nuestro Padre Celestial, engendrado de nuestro Padre y posee los mismos atributos. Él tiene un espíritu y su espíritu es santo. Ese mismo espíritu fue el que vino sobre María, el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo vino sobre María y se encarnó en nuestra naturaleza. De esto también hice un video, y aquellos que lo deseen lo pueden buscar en mi perfil en Facebook, y habla de la encarnación de Cristo. Ahí específicamente presento las citas de Lucas 1:35, donde claramente presento no solamente con la Biblia, sino con los escritos inspirados de Elena, manifestando esto de que Cristo vino a través de su Espíritu Santo, y también la idea de que Cristo a lo largo de su humanidad obró como un ser humano, pero posterior a su resurrección, otra vez, ¿sí?, volvió a hacer uso de su divinidad. Mientras estuvo en esta tierra, él resistió, fue obediente y obediente hasta la muerte como un ser humano, obediente a su Padre como un ser humano. Pero después su divinidad, ¿sí?, tomó nuevamente su divinidad, y es con su divinidad, con su Espíritu Santo, como nos guía a nosotros. Pero como les decía, cuando nosotros, los trinitarios y los no trinitarios, ¿sí?, buscan la idea de Espíritu Santo, siempre se encierran en la idea de buscar la palabra Espíritu Santo para entender cómo obra el Espíritu. Pero el Espíritu Santo aparece como Cristo, es manifestado como Cordero, ¿sí?, como el pan de vida, ¿sí?, como el agua de vida, como de tantas formas es presentado como Dios y aún como Padre, Cristo mismo. El Espíritu también. El Espíritu de Cristo es presentado de varias formas en las Sagradas Escrituras. Una de las formas,
de cómo se presenta es a través de la luz y la gloria de Cristo. Siempre que nosotros leamos luz y gloria, busquemos el contexto y tratemos de entender de qué está hablando. Porque cuando habla de la luz y la gloria, está hablando del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Y en otras oportunidades, si ustedes buscan como tesoro escondido, encontrarán que también habla de la luz y la gloria del Padre, de su Espíritu Santo. Una de las formas más concretas de entender esto que les estoy diciendo, hice un estudio que se llama Luz y Gloria, y que habla de todas estas formas de entender cuasi románticamente la idea de luz y gloria, ¿sí?, que tenemos al leer las Escrituras. Cuando leemos luz y gloria entendemos, ¿sí?, que es una cosa brillante, que es algo, sí, que emana. No le damos una entidad puntual a la luz y a la gloria de nuestro Padre y de su Hijo. Pero quería citarle primeros escritos, en la página 55, habla de las 2300 tardes y mañanas. Aquellos que tengan conocimiento de este libro, le pido que los busquen. Aquellos, hay muchos que digo que lo tienen en mente, ¿sí?, esta parte de este libro, esta visión que Elena presentó sobre este libro. Y muy puntualmente presenta la idea de cómo el Padre pasa del lugar santo al santísimo y Cristo lo sigue en esta visión del santuario celestial. Pero hay una cosa muy puntual que quería presentarle en relación a la luz y la gloria, ¿sí? En este caso se presenta como la luz, ¿sí?, y el poder de Cristo. ¿Qué se presenta como la luz y el poder de Cristo? Se presenta el Espíritu Santo, claramente. Ahora vamos a leer para que ustedes tengan entendimiento de lo que les estoy diciendo. Primeros escritos, página 55, dice así: los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo. En esta visión, ¿sí?, hay dos grupos: los hijos de Dios y el resto del mundo. Y dice que rogaban. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo y rogaban: Padre mío, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. Quien pide, ¿sí?, recibir el Espíritu es el pueblo de Dios. Y quien sopla ese Espíritu es Cristo. Dice, entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. Dice, en ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Dice, me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono. Cuando Cristo, ¿sí?, pasó del lugar santo al santísimo, quedó vacío un trono en el lugar santo, ¿sí?, y Cristo con el Padre entraron al lugar santísimo. Y los redimidos, ¿sí?, oraban y seguían al Padre y al Cordero por donde quiera que va. Fueron hacia el lugar santísimo. Pero esta otra compañía, el resto del mundo, siguió en el lugar santo mirando a ese trono vacío. Y dice, me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono, y no sabían que Jesús lo había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono. Satanás siempre trata de ocupar el lugar de Dios. Y está ahí, está hoy, constantemente en nuestro alrededor, tratando de hacerse pasar por Dios. Dice, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono. ¿Qué compañía? ¿Sí? La que no seguía a Cristo. Y orar, Padre, danos tu Espíritu. O sea, las mismas palabras que el pueblo, ¿sí?, de Dios repite el resto del mundo. Padre, danos tu Espíritu. ¿Pero a quién se lo está pidiendo? Se lo está pidiendo a un lugar donde no está Cristo. Un lugar donde está Satanás. Satanás soplaba entonces sobre ella, sobre esa multitud, sobre esa compañía, una influencia impía. En ella, dice, había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. Hermanos, la luz y el poder de Cristo, ¿sí?, es su Espíritu, el poder de su Espíritu, el poder de su divinidad, que obra, ¿sí?, en cada uno de sus hijos.
en ese poder, en esa luz, en ese espíritu, ¿sí?, que sopla, hay gozo. Hay gozo porque nuestro Redentor es el que obra ese gozo en nuestros corazones. El saber que nosotros dependemos y estamos en Él constantemente. Hay amor, el amor de nuestro Salvador. Todo hijo de Dios, ¿sí?, tiene el amor de nuestro Salvador. Y paz, la paz que solamente Cristo puede dar. Pero de la misma forma que Cristo sopla su espíritu, esa luz, ese poder de su propio espíritu que lleva amor, gozo y paz consigo, también Satanás sopla una influencia, su propio espíritu, ¿sí? ¿Y cómo lo describe ese espíritu? También como luz y poder, pero no tiene ni amor, ni gozo, ni paz. ¿Cuál es el espíritu que está soplando Satanás sobre el mundo que hoy está mirando donde no está Cristo? Claramente es la Trinidad. La Trinidad es el espíritu que Satanás está soplando, ¿sí?, y tiene mucho poder, porque todas las religiones que hoy se denominan cristianas, luteranos, anglicanos, pentecostales, evangélicos, romanos, católicos, todos tienen una concepción trinitaria. Están adorando a un lugar, a un ser que no es Cristo. Y como ese ser sopla su espíritu, como ese ser sopla su luz, piensan que esa luz es su divinidad, ¿sí?, es la tercera persona. Y esa divinidad tiene poder, porque los está uniendo a todos. ¿En contra de quién los está uniendo? En contra de Cristo. Esta es la verdad que muy pocos pueden ver y que siguen mirando un trono vacío, pensando que ahí está Cristo, y Satanás es el que los está alimentando con luz falsa, con un espíritu que no es el espíritu de Cristo, y les hace creer, ¿sí?, que ese espíritu es un Dios al cual hay que adorar. Continúa diciendo el texto: en esa influencia impía, en ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. No está Cristo en ese espíritu. El objeto de Satanás era mantenerla engañada. ¿A quién? A la multitud esta multitud que no mira a Cristo, ¿sí?, que no sigue a Cristo, y Cristo sigue a su Padre, al lugar santísimo. Y todos los redimidos que recibieron el Espíritu de Cristo, que tenía gozo, amor y paz, fueron con Cristo al lugar santísimo. Pero el resto de la humanidad se quedó influenciada por el espíritu de Satanás, que tiene mucho poder, pero no tiene la paz de Cristo, ni el amor, ni el gozo. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. ¿Quiénes son los que van a terminar siendo engañados? Aquellos que acepten las mentiras de Satanás, la idea de una Trinidad, la idea que él también impuso en la Biblia con la famosa cita de 1 de Juan 5:7. Única cita en toda la Biblia que manifiesta que tres son uno en el cielo. Todos ustedes saben que esa cita fue añadida, y la propia Iglesia Adventista dice y reconoce que esa cita es añadida. Sin embargo, cree cada palabra como cierta, porque ellos creen también en una Trinidad, que tres son uno en el cielo. Lamentablemente, y lo digo con mucha tristeza, y de eso se trata mis videos, mi idea es que ustedes estudien, que busquen a Dios de corazón y entiendan que este no es un tema menor, es el tema que abre todos los demás temas. Cuando nosotros dejemos de adorar falsamente, y cuando digo nosotros, les hablo a ustedes, queridos hermanos, que creen en una doctrina romana, porque la Trinidad fue un invento de la Iglesia romana, un invento de Satanás, quien engendró esta iglesia, este cuerno pequeño. Hermanos, de la forma en que creemos, así adoramos. O estamos con Satanás, pidiéndole a Él que nos dé su espíritu, o estamos con Cristo, recibiendo el espíritu de Cristo. El que Cristo sea engendrado para muchos
es una locura. Es sentir que Cristo no es Dios. Pero eso se lo hizo creer, lamentablemente, la Iglesia. La Iglesia hoy cree que Cristo no es Hijo, que el Padre no es Padre, ¿sí? ¿Y por qué hoy no cree que el Hijo no es Hijo y el Padre no es Padre? Porque tuvieron que darle lugar a su tercer Dios, Espíritu Santo. Entonces, si el Padre era Padre y el Hijo es Hijo del Padre, ¿qué es el Espíritu Santo? Ahora dicen que el Padre cumple un rol, que el Hijo cumple otro rol y que el Espíritu Santo cumple otro rol. Los tres son coeternos, coiguales y coexistentes. No hay una sola cita en toda la Biblia ni en todos los escritos inspirados que manifieste esto que hoy la Iglesia presenta como doctrina fundamental de la Iglesia. Y su segunda doctrina, ¿sí?, acepta lo que 1 Juan 5:7 manifiesta. Le temen a la idea de engendrado, pero están tragándose el camello al aceptar esta doctrina no inspirada y que es para perdición de todos aquellos que la acepten. Hermanos, espero que esto a ustedes los induzca a buscar en las Escrituras y entender que el tiempo se termina y que si ustedes siguen adorando algo que no es bíblico, y más le digo a aquellos hermanos que tienen todos los escritos de la hermana White a su disposición para tratar de entender, ¿sí?, la veracidad de las palabras de Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que crean esas palabras y que con esas palabras entiendas que en la vida eterna es tanto el Padre como el Hijo. Y de esta forma ustedes al estudiar, ¿sí?, no solamente la Biblia, sino los escritos inspirados, puedan llegar, ¿sí?, a comprender que lamentablemente la Iglesia que tanto aman, ¿sí?, se ha convertido en una cueva de ladrones. Espero, hermanos, que ustedes lo estudien, que lo mediten y que busquen que Dios sea su maestro al estudiar las Sagradas Escrituras. Espero que Dios los bendiga, que los guarde y que les dé la capacidad para comprender mis palabras. Algunas sé que algunos las pueden entender como duras, pero no hay otra forma de decirlo, queridos hermanos. A mí, en forma personal, me costó mucho tiempo entender muchas cosas, porque yo fui educado por una iglesia trinitaria, pero mi deseo siempre fue servir a Dios. Y si nuestro deseo no es servir a Dios, estamos en un grave problema, porque vamos a depender de lo que la iglesia nos diga que es la verdad. Pero cuando deseemos hacer la voluntad de nuestro Padre, Él mismo va a ser nuestro Maestro. Que Dios los bendiga y hasta el próximo video.